Hola gente, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que anden todo bien. Bueno, vamos a seguir con las clases de fisiología humana. En este caso vamos a hablar sobre potenciales de acción. ¿Cuáles son los diferentes potenciales de acción que hay? ¿Qué los produce? ¿Qué efectos generan sobre el tejido efector? Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, en primer lugar tenemos que saber qué es un potencial de acción, ¿sí? Un potencial de acción es una descarga eléctrica. Si llega un estímulo eléctrico a la membrana celular, ¿sí?, de un tejido y va a generar cambios, ¿sí?, a nivel de las compuertas, a nivel de la membrana, y lo que va a hacer es que se modifique el voltaje de la membrana que recibe el potencial de acción, ¿sí? Vamos al concepto. Es una onda de descarga eléctrica que se transmite a lo largo de toda la membrana celular, modificando su distribución de la carga eléctrica. Vamos a explicar un poquito esto. Esto significa que las células en su interior tienen un determinado voltaje, que es negativo. Cuando llega un potencial de acción y estimula esa célula, la célula va a modificar ese voltaje negativo que tiene en el interior, ¿sí?, lo va a hacer positivo. Y eso se debe gracias a las modificaciones que generó la llegada del potencial de acción y todos los cambios que produjo a nivel iónico, ¿sí? Es el proceso por el cual se activan o se desactivan células, es decir, va a haber células que van a empezar a funcionar, ¿sí?, cuando llega un potencial de acción, y va a haber otras que se van a inhibir, es decir, que van a disminuir su función, se van a hiperpolarizar, ¿sí? Y su principal función es la transmisión de información de una parte del cuerpo a otro. Por ejemplo, ¿cómo llega un estímulo eléctrico del cerebro a un músculo? Por ejemplo, a los músculos de mis manos. Bueno, es porque el cerebro va a activar, ¿sí?, una información, ¿sí?, que se va a ir decodificando, se va a ir transmitiendo por ese estímulo eléctrico que pasa por la médula espinal y después llega hasta mis manos, ¿sí?, y genera la estimulación de los músculos efectores, ¿sí? Y esa información llegó por el potencial de acción. Acá en la imagen de abajo tenemos, por ejemplo, una neurona, ¿sí?, que tiene el teledendrón, que es la parte distal de la neurona, del axón de la neurona, y tenemos las dendritas de otra neurona, ¿sí? Entonces, cuando hay contacto entre esas dos estructuras a través de un neurotransmisor, que generalmente es la acetilcolina o pueden ser otros, ¿sí?, como la dopamina o el espartato, ¿sí? Bueno, esos neurotransmisores van a generar una activación de la neurona y va a haber un cambio de voltaje en la neurona que está recibiendo el estímulo. Muy bien, lo que es muy importante saber es que en una célula tiene que haber un equilibrio iónico, ¿sí? Siempre en la célula tiene que haber una determinada cantidad de iones en el líquido extracelular y una cantidad de iones en el líquido intracelular, y con una concentración determinada para que pueda funcionar bien la célula y se pueda generar estos potenciales de acción o estos cambios, ¿sí?, a nivel de la concentración y de la electricidad, ¿sí?, que hay en estas células. Por ejemplo, nosotros en la parte externa de la célula, es decir, en el líquido extracelular, vamos a tener menor cantidad de potasio que en el interior. Fíjense, en afuera vamos a tener una concentración muy pequeña, ¿sí?, de potasio, y en el interior vamos a tener una gran cantidad de potasio, ¿sí? Y eso va a ser fundamental, porque cuando llegue la hora de realizar el potencial de acción, el potasio que está adentro en gran concentración tiene que salir. Entonces, el potasio va a salir a favor del gradiente de concentración, y por eso es necesario que haya este equilibrio, que haya poco potasio afuera y mucho potasio adentro, ¿sí? Diferente va a ser con el sodio, ¿sí?, que va a haber mucho sodio en el líquido extracelular y va a haber muy poquito adentro, ¿sí?, de la célula. El sodio tiene que ingresar al interior de la célula para empezar a modificar el voltaje intracelular y que lo empiece a hacer más positivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que haya mucho sodio afuera y poco sodio adentro, ¿sí? Lo mismo con el cloro. Va a haber mucho cloro afuera, ¿sí?, que es negativo, y va a haber un poquito de cloro adentro de la célula. Si el cloro, que es negativo, ingresa adentro de la célula, al ser negativo hace que la célula sea más negativa y por ende dificulta la estimulación de la célula, ¿sí?, o la hiperpolariza, hace que sea aún más negativa.
Y después también que en la célula va a haber aniones, otros aniones, ¿sí? U otras estructuras con una electronegatividad que van a ser electronegativos y que también van a mantener esa característica de que intracelular la célula es negativa. Es importante que haya un equilibrio iónico para que se puedan generar los impulsos nerviosos y se puedan desarrollar los potenciales de acción. Bien, antes de saber qué es un potencial de acción, tenemos que saber qué es un potencial de membrana, ¿sí? El potencial de membrana es la diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? La distancia o diferencia de potencial eléctrico que hay a ambos lados de la membrana celular, que es lo que hablábamos recién, ¿sí? En el interior y en el exterior. A eso nosotros lo vamos a denominar potencial de membrana, ¿sí? Me tomo un matecito que el mate es siempre a la hora de estudiar y a la hora de leer y es el mejor compañero. Así que bueno, nada, el mate es lo mejor. Bien, decíamos que el potencial de membrana es la diferencia del potencial eléctrico a ambos lados de la membrana celular, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia del potencial de membrana? Bueno, la diferencia es que va a ser siempre de un lado va a ser negativo y siempre del otro lado va a ser positivo. Va a haber una distancia, ¿sí? Entre ambos dos. ¿Para qué? Y bueno, para que después se puedan producir las modificaciones y se pueda generar el desplazamiento del potencial de acción, ¿sí? Se necesita que haya un cambio de voltaje para que haya un potencial de acción, ¿sí? Por ende, el potencial de membrana siempre tiene que tender a que un lado sea positivo y el otro sea negativo. Bien, ¿y un potencial de acción? ¿Qué sería un potencial de acción? Los potenciales de acción son cambios rápidos, ¿sí? Del potencial de membrana, es decir, de esa diferencia de voltaje que hay entre un lado de la membrana y el otro, ¿sí? Se generan cambios rápidos en esa membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana celular. Es decir, comienzan en un punto de la membrana, ¿sí? Y se empiezan a transmitir a lo largo de toda la membrana celular. ¿Para qué? Y para que el potencial de acción se desplaza a través de toda la célula y de esa célula después se desplace a otra célula y así se vaya generando la transmisión de información o la activación celular. En este caso, fijémonos en el dibujo, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, tenemos una respuesta, ¿sí? Que es la A, una respuesta que es la A, que vemos que se hace aún más negativa, va para abajo, ¿sí? Esta línea, ¿sí? Va para abajo. Esto significa, ¿qué significa esto que vaya para abajo? ¿Sí? Tenemos que el voltaje o sea, el potencial de membrana en reposo acá figura que es menos 70, en alguna célula va a ser menos 70, en otra va a ser menos 80, en otra va a ser menos 90, ¿sí? Por ejemplo, en las neuronas menos 90 y en el músculo es menos 70, menos 75, entonces siempre va a ser negativo, pero bueno, va a tener algunas diferencias dependiendo del tejido, ¿sí? Acá, en este estímulo A, lo que vamos a tener es una hiperpolarización. Hiperpolarización significa que se hizo más negativo. Es decir, que en vez de excitarse la célula, ¿sí? Para generar un efecto, lo que hizo es la inhibió, ¿sí? La bloqueó. Eso es una hiperpolarización. Ahora bien, en la imagen B y en la imagen C, tenemos que hay un leve aumento en el voltaje, pasa de menos 70, supónganse a menos 55, ¿sí? Pero es un estímulo cortito, pequeño, y no llega a esta línea que es el umbral de activación, ¿sí? El umbral de activación del todo o nada, ¿sí? Del potencial de acción. Y si no es un estímulo fuerte, ¿sí? La respuesta no se hace, es decir, el potencial de acción no se activa, se desactiva. Necesita un umbral, superar este umbral, necesita un estímulo más fuerte para que se pueda generar el potencial de acción, ¿sí? Y fíjense en que en la imagen roja, ¿sí? Tenemos un estímulo primario fuerte que supera ese umbral y a partir de ahí se abren masivamente todos los canales de sodio para que ingresen adentro de la célula y se haga más positiva y se genere el potencial de acción en espiga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que quedar con esta imagen? Es que si el potencial, si el estímulo hiperpolariza la célula o la hace más negativa, sí, la va a hiperpolarizar. Si el estímulo no alcanza al umbral de activación, el estímulo no va a producir un potencial de acción, y que si el estímulo
¿sí? que llega es lo suficientemente grande y supera el umbral de activación, se va a generar un potencial de acción, se va a activar la célula. Muy bien. ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son los canales que trabajan y que producen que no se genere el paso de los iones, ¿sí? Que no entren los iones adentro de la membrana o que no salgan, ¿sí? Bueno, vamos a tener canales de sodio y canales de potasio que se van a activar por la modificación del voltaje, ¿sí? Nosotros vamos a tener canales que se van a activar por ligandos, es decir, por la unión de sustancias, como puede ser un neurotransmisor, que la llegada del neurotransmisor va a hacer que se abran ciertos canales, ¿sí? que se activan por ligando, pero también vamos a tener otros como estos que se van a activar por voltaje, ¿sí? Bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la membrana en reposo en menos 90, ¿sí? supongamos, como les decía, la membrana de una neurona, menos 90 está en reposo, la neurona no está estimulada, ¿sí? Tenemos que la compuerta de activación del sodio está cerrada, es decir, no pueden ingresar iones de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque la compuerta está desactivada, ¿sí? Entonces por acá arriba no entra el sodio, entonces por ende se queda en reposo, menos 90. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llega un estímulo de otra neurona, ¿sí? Y los neurotransmisores, ¿sí? hacen contacto con los receptores, ¿sí? de membrana, van a activar estas compuertas de activación, ¿sí? por voltaje, y van a permitir una entrada masiva de sodio, y lo que va a hacer es que van a estimular la neurona y va a pasar de ser electronegativa, es decir, de menos 90 a ser de más 35 milivolt, ¿sí? Y cuando llega a más 35 milivolt, ese es el tope del potencial de acción, ¿sí? Significa que se generó un estímulo. Y ese estímulo después se va a ir transmitiendo a lo largo de toda la neurona, ¿sí? Después, por otro lado, en la tercera imagen, una vez que el potencial de acción ya hizo positiva, ¿sí? al interior de la célula, se cierran los canales de sodio. ¿Por qué? Porque no necesitamos más sodio, entonces se cierran, ¿sí? Se cierran hasta que vuelve a estar en reposo, ¿sí? en una situación de reposo. En cambio, en las imágenes de abajo vamos a tener que tenemos potasio, ¿sí? que el potasio, como dijimos, se encuentra en más cantidad en el interior de la célula. Cuando la célula está en reposo, en menos 90, las compuertas de potasio van a estar cerradas, ¿sí? Ahora, cuando el potencial de acción llegó a su tope, ¿sí? y ya está en positivo, se van a abrir las compuertas de potasio para que el potasio salga al exterior de la célula y se vuelva a electronegativizar el interior de la célula, ¿sí? Entonces, estas son las compuertas que van a permitir el pasaje de sodio y de potasio adecuadamente para que se produzca el equilibrio iónico y se pueda transmitir también el potencial de acción y después se pueda recuperar, se pueda repolarizar. Bien, entonces vos me decís, Lea, está bien, el sodio entra y el potasio sale, pero vamos a quedar con un desequilibrio total, o sea, a nivel celular. Bueno, en realidad lo que pasa, ¿sí? es que a nivel de membrana va a haber bombas, ¿sí? En este caso específico, la bomba que nosotros vamos a ver es la bomba de sodio-potasio ATPasa. ATPasa significa porque estos iones van a ir en contra de un gradiente de concentración. Y para hacer, como para que la bomba, ¿sí? traslade a un ion en contra del gradiente de concentración desde un lugar a otro, se va a necesitar una fuente de energía y un consumo de energía. Por eso se va a necesitar ATP, ¿sí? y que la hidrólisis de ATP genere energía y pueda realizar el traspaso de estos iones. Lo que va a pasar es que las bombas de sodio-potasio, una vez que el ion sodio ingresó a la célula y aumenta la concentración de sodio en el interior de la célula y el potasio está afuera porque salió, ¿sí? Esta bomba de sodio-potasio lo que va a hacer es va a quitar 3 potasio y va a ingresar 2, no, perdón, al revés, va a sacar 3 sodio y va a ingresar 2 potasio. Así hasta que se genere el reequilibrio químico adentro de la célula, ¿sí? ¿Cuándo va a terminar la función de la bomba de sodio-potasio? Bueno, cuando ya haya salido la determinada cantidad de sodio, ¿sí?
y se haya restablecido el equilibrio iónico de sodio en el exterior y en el interior, y cuando haya ingresado, ¿sí?, la cantidad de potasio en el interior de la célula y se haya establecido el equilibrio químico de potasio en el interior y el exterior de la célula, ¿sí? Una vez que se produzca ese equilibrio, la bomba de potasio ya deja de transportar iones. Pero mientras tanto, va a ir quitando 3 de sodio y va a ingresar 2 de potasio, ¿sí? Muy bien. Y por otro lado vamos a tener canales de fuga también, canales de fuga de potasio y también canales de fuga de sodio, que son canales específicos, ¿sí?, de filtro de selectividad, para tener un filtro de selectividad específica, que a veces van a permitir o la salida o la entrada de sodio o de potasio, ¿sí? No sería lo ideal, pero bueno, dependiendo de la necesidad de la célula o también a veces en alguna situación patológica, puede pasar que estos canales se activen. Muy bien. ¿Cuáles son las fases de un potencial de acción? Vamos a hablar en este caso de un potencial de acción en espiga, ¿sí?, como el que se puede dar en la activación de un músculo, ¿sí?, un músculo estriado esquelético. Bien, la primera fase va a ser una fase de reposo, ¿sí?, es decir, va a haber la membrana va a estar en reposo, en menos 70, ¿sí?, no va a estar en funcionamiento el músculo. Cuando llega un estímulo, ¿sí?, y empieza a hacerse más positiva la célula, nosotros lo vamos a esa fase, que es la segunda, la vamos a denominar despolarización. ¿Cuál es la característica de la despolarización? Que empieza a ingresar sodio y la célula se empieza a hacer más positiva, ¿sí? Esa es la característica de la despolarización. ¿Hasta dónde? Y hasta que llega más o menos a más 30 o más 35, ¿sí?, a un voltaje positivo. Pasa de ser negativo a ser positivo durante unos milisegundos, ¿sí? Tarda muy poquito. Un potencial de acción tarda menos de 2 milisegundos, ¿sí? Bien, la fase 3 va a ser la fase de repolarización. ¿Qué significa la fase de repolarización? Significa que el potencial de acción empieza a hacerse más negativo, es decir, que la membrana empieza a restablecer su equilibrio, empieza a ser más negativa de vuelta. ¿Cómo lo logra eso? Bueno, porque deja de ingresar sodio a la célula y empieza a salir potasio, ¿sí? Los dos son positivos, tanto el sodio como el potasio. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a salir potasio y se empieza a hacer negativo, ¿sí? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que llega la etapa, ¿sí?, de hiperpolarización, ¿sí? Que la hiperpolarización significa que el potencial de acción está un poquito más negativo que lo normal. Y después se reequilibran esos iones gracias a la bomba de sodio-potasio y la membrana del músculo vuelve a estar en reposo, ¿sí? Entonces esas son las fases que tenemos: reposo, despolarización, repolarización e hiperpolarización en un potencial en espiga. Bien, pero pasa algo también en los potenciales de acción. Vamos a tener un tiempo en donde si ya se produjo un potencial de acción, es decir, se produjo un estímulo, no vamos a poder producir otro. ¿Y eso cómo lo vamos a denominar? Lo vamos a denominar periodo refractario. Y el periodo refractario lo vamos a poder dividir en dos partes. Periodo refractario absoluto, que es cuando no se puede producir otro estímulo bajo ningún punto de vista, y un periodo refractario relativo, que ya es más en la fase de despolarización, en la fase de repolarización, terminando la fase de repolarización y la hiperpolarización, y que tiene que ver con que si viene un estímulo fuerte, por más que esté en un periodo refractario relativo, se va a poder estimular de vuelta la membrana, ¿sí?, de la célula. Bien, entonces, vamos un poco al concepto, ¿sí? El periodo refractario se define como el momento en el que la célula excitable no responde ante un estímulo y por lo tanto no genera un nuevo potencial de acción. Es decir, no se puede generar un nuevo potencial de acción durante el periodo refractario. Lo podemos dividir en dos partes, ¿sí? Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El absoluto es aquel en donde los canales de sodio, ¿sí?, sensibles a voltaje se encuentran inactivos. Es decir, esas compuertas que nosotros veíamos que estaban abiertas o que estaban cerradas, se encuentran cerradas, ¿sí? Entonces no puede ingresar más sodio. Si no puede ingresar más sodio, no puede generar un cambio de voltaje, ¿sí? Por eso es un periodo refractario absoluto, ¿sí? Por lo que se inhibe el transporte de iones de sodio. En cambio, en el periodo refractario relativo, se da en alguna parte de la fase de repolarización, es decir, cuando ya está recuperando el voltaje original,
en donde los canales de sodio sí pueden activarse, ¿sí?, frente a un estímulo de gran magnitud. Es como que un estímulo de gran magnitud lleva un potencial de acción muy grande, o llegan varios potenciales de acción juntos a una célula, ¿sí?, o varias neuronas generan sinapsis sobre una célula. Entonces ese estímulo de gran magnitud abre los canales de sodio por más que estén cerrados. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de otro potencial de acción, ¿sí? Nosotros vimos el potencial de acción en espiga, que generalmente se dan músculos estriados esqueléticos. Pero ahora vamos a hablar un poco de otro potencial de acción, que es el en meseta, potencial de acción en meseta. Generalmente no, se da en el músculo cardíaco, o también se puede dar en algunos otros músculos del músculo liso, ¿sí? Pero es específico del músculo cardíaco. ¿Qué pasa? A diferencia del potencial de acción en espiga, fíjense en que tenemos una meseta en la parte superior, y lo que hace esta meseta es prolonga el tiempo de estimulación celular. Supongamos que sea un músculo, ¿sí? El potencial en espiga del músculo estriado esquelético hace que un músculo se contraiga, ¿sí?, rápidamente, que una fibra muscular se contraiga rápidamente, ¿sí? Ahora, en un potencial de acción en meseta, el músculo cardíaco no solamente se contrae, sino que la contracción perdura más en el tiempo, ¿sí? Es como una contracción más larga. Y eso se da por una característica del corazón que necesita generar un bombeo, ¿sí?, un bombeo fuerte, potente, para producir la eyección, ¿sí?, en la sístole, que ya lo vamos a ver en otro tema. Pero bueno, las fases en el potencial de acción en meseta son la despolarización, en donde ingresa sodio, que es en la etapa 0, ¿sí?, la fase 0. En la etapa 1 vamos a tener una repolarización inicial, en donde se van a abrir unos canales de potasio, pero muy leves, y luego se van a cerrar, porque en la etapa 2, que es la de repolarización sostenida, se van a abrir otros canales, que son los canales de calcio, ¿sí?, o canales de calcio y sodio, ¿sí?, porque son unos canales que funcionan con el sodio, funcionan juntos, ¿sí? Son canales de calcio y sodio, que la abertura de esos canales son los que van a hacer que perdure la meseta, ¿sí? Y luego de que se cierran esos canales de calcio y sodio, va a haber una repolarización final, es decir, se van a volver a abrir los canales de potasio para terminar de repolarizar la membrana y que llegue de vuelta a estar en reposo. Ahora bien, ¿qué es lo que produce que el potencial de acción en meseta sea prolongado? Bueno, tenemos al menos 3 características importantes que producen este efecto, ¿sí? En primer lugar, el potencial de acción cardíaco comienza con la activación de canales sodio activados por voltaje, al igual que el potencial de acción en espiga, ¿sí? Eso es al igual que en otro músculo. Ahora, acá viene la diferencia. 2. Canales de calcio tipo L, es decir, canales de calcio lentos, prolongan la despolarización, es decir, generan la meseta. Y 3. Los canales de potasio disminuyen su permeabilidad hasta que se cierran los canales de calcio. Y se reduce el flujo de salida de iones de potasio al exterior de la célula, ¿sí? Esas son las 3 características principales que hacen que se produzca un potencial de acción prolongado, ¿sí? Cuando se cierran los canales de sodio, se activan masivamente los canales de potasio, devolviendo el equilibrio iónico y el estado de reposo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que se produce la meseta, o sea, se produce el potencial de acción prolongado gracias a los canales de calcio tipo L que prolongan la despolarización, ¿sí? Y también a que disminuye la permeabilidad de los canales de potasio, ¿sí? Y eso hace que el potasio no pueda salir tan fácilmente como en el potencial de acción que se genera en el músculo estriado esquelético. Muy bien, vamos a seguir. Acá tenemos gráficos. Por ejemplo, tenemos en el primer gráfico acá la fase 0, ¿sí?, donde se empieza a despolarizar, empieza a ingresar sodio. ¿Ven? Acá tenemos que el sodio ingresa, aumenta la concentración de sodio en el interior de la célula. En la fase 1, ¿sí?, se cierran los canales de sodio acá y se abren transitoriamente los canales de potasio, ¿sí? Muy pocos canales de potasio, y se genera como una leve despolarización. En la fase 2, esos canales de potasio que se abrieron se vuelven a cerrar
y se abren los canales de calcio. Y el calcio, que es muy importante en el corazón porque va a hacer que se produzca el mecanismo de contracción muscular en el corazón, bueno, el ingreso de calcio lo que hace es que se prolongue el potencial de acción formando una meseta, ¿sí? Prolongando el tiempo de estimulación. Y en la fase 3, por último, se cierran estos canales de calcio, estos canales lentos de calcio, y se abren masivamente los canales de potasio, que lo que hacen es sacan potasio al exterior de la célula y por ende se repolariza la membrana, ¿sí? Después, el reequilibrio químico se produce también por ayuda de la bomba sodio-potasio y también por canales de fuga de potasio y otros canales específicos también que se verán más adelante cuando se vea músculo cardíaco. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la conducción saltatoria. ¿Qué es la conducción saltatoria? Bueno, la conducción saltatoria se produce en los nervios cuando, mejor dicho, en las neuronas, cuando tienen una membrana que los recubre que se llama mielina, ¿sí? La mielina es una membrana que va recubriendo los nervios, ¿sí? Y va a hacer que el potencial de acción no se propague todo a lo largo del axón, sino que se vaya propagando, ¿sí? Saltando esa vaina de mielina, y lo que va a hacer es que va a aumentar la velocidad de conducción. Por eso se llama conducción saltatoria, ¿sí? Fíjense acá en el concepto. El potencial pasa de un nódulo de Ranvier a otro sin necesidad de estar continuamente en contacto con el axón nervioso, ¿sí? Nosotros acá tenemos un axón nervioso, ¿sí? De una neurona, y tenemos la dirección de propagación del impulso nervioso, y tenemos que el impulso nervioso va a pasar desde un nodo de Ranvier a otro nodo de Ranvier saltando. ¿Ven? Entonces, lo que pasa es que la velocidad de conducción nerviosa aumenta su velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va saltando de un nodo a un nodo. Entonces, ¿qué pasa? En un nodo genera, ¿sí? Que se genere la despolarización, ¿sí? Y la repolarización, y después pasa al otro nodo y genera lo mismo, y así se va transmitiendo el potencial de acción a lo largo de toda la neurona. Entonces, lo que podemos decir es que la conducción saltatoria sí aumenta la velocidad de la conducción nerviosa y mejora la transmisión, ¿sí? del potencial de acción a lo largo de la neurona. Bueno, la bibliografía utilizada para esta clase salió mayormente de lo que sería el Tratado de Fisiología Médica Guyton Hall y de Fisiología Humana Silverton, que son los dos libros que a mí en lo personal más me gustan. También hay otros libros que he utilizado. Pero cualquier cosita pueden ir a ver esos libros para seguir estudiando sobre el tema. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá en el video. Acá les dejo mis redes sociales por si les interesan temas de salud y temas de desarrollo personal. Y bueno, nada, les agradezco mucho, y si les gustó el video y se quieren suscribir y poner me gusta, a mí me ayudan un montón y se los recontra agradezco. Así que bueno, un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau, chau.